Perfecto. Ok, ¿cómo estamos ahí? ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Ok. A ver, buenas noches, chicos. Vamos a hablar hoy día sobre una clase que se llama Cristalino y Catarata, ¿ok? Ya han hablado de anatomía, ¿verdad, chicos? Si no hay retorno, no tenemos forma de poder manejar esto. Entonces, bueno, yo voy a asumir que ya hemos hablado de anatomía y ya tienen una idea clara de la anatomía, entonces vamos a poder hablar ahora de lo que sigue, ¿no? El cristalino es una lente que está conformando junto con la córnea el conjunto de dioptros oculares que van a hacer que las imágenes se formen en la retina. Este es un derivado ectodérmico junto con la córnea y esta estructura nos va a permitir junto a la córnea enfocar los rayos que vienen del exterior hacia la retina, de tal forma que las imágenes tengan un enfoque adecuado y que ese lente convergente junto con la córnea nos den una imagen que puede tener una connotación dinámica. Por ejemplo, la córnea es una lente que tiene 43 dioptrías, que seguro ya la hablaron, pero es estática, o sea, esa estructura no se va a deformar, no va a tener cambios al libre albedrío de ustedes. O sea, en cambio, el cristalino, hasta cierta edad, hasta los 40 años, este cristalino, por acción de un músculo que se llama músculo ciliar, va a poder deformarse y cambiar su curvatura, dándole un mayor poder al lente mismo. O sea, el cristalino normalmente tiene 20 dioptrías, pero podría incrementar su poder de acuerdo a lo que nosotros llamamos amplitud de acomodación. Entonces, la acomodación va a ser una condición, una función fisiológica que nos permite tener lectura lejana y cercana de una forma automática. Cuando somos niños no necesitamos ningún reparo para poder hacer el cambio de visión de lejos a cerca. En cambio, cuando ocurre un crecimiento en edad y nos estamos alrededor de los 40 años la dama, y los caballeros más o menos entre 40 y 45 años, ocurre un fenómeno que se llama presbicia, donde las personas ya no pueden leer de cerca y eso les condiciona a que tengan que usar una lente para lectura. Probablemente ustedes, chicos, en sus padres noten esa condición, una condición que se llama presbicia. Esas dos estructuras, incluido la córnea y el cristalino, para que cumpla su función, tienen que tener transparencia. Si ustedes se dan cuenta, la córnea es avascular, no tiene vasos que la nutran, por eso que permite, al tener una estructura muy ordenada, tener una transparencia muy fina que hace que pues sea como un cristal que permite pues una transmisión de la luz de una forma adecuada. El cristalino obviamente también tiene esa característica. Entonces, esta lente es una lente biconvexa, cuya función básicamente es refractar la luz y proporcionar acomodación, como ya hemos dicho, ¿no? Está anclada, como ustedes ven allí, van a ver allí en el músculo ciliar, con unos filamentos que se llaman solula de zinc y que en el ecuador justamente se van a insertar, dándole esa propiedad de poder deformarse cuando el músculo ciliar se contrae. Entonces, sigamos. Este cristalino tiene algunas dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo,
El cristalino tiene un diámetro de 9 milímetros, que es importante conocerlo, porque ahí van a interpretar ustedes por qué y cómo se hacen las cirugías. Tiene un espesor que varía entre 4.5 y 5 milímetros, dependiendo de la edad del paciente. Cuando existe ya la senectud o una edad avanzada, el cristalino es mucho más grueso. Eso tenemos que hacer mención para poder acordarnos qué es lo que va a pasar cuando este cristalino se opaca, y eso hace que el cristalino tenga que ser cambiado por una lente intraocular, y esta lente intraocular tiene dimensiones que van a calzar básicamente con esas medidas. Recuerden entonces, el diámetro del cristalino más o menos es 9 milímetros y el espesor puede variar entre 4.5 y 5 milímetros después de los 50 años. Ustedes van a ver allí, en la lámpara de hendidura, ustedes van a poder notar las estructuras del cristalino. De la parte externa, que es la cápsula del cristalino, la cápsula anterior. Esta cápsula anterior es celular, o sea, tiene células epiteliales. Van a notar también la corteza y el núcleo del cristalino. Esas son estructuras que ustedes lo van a ver cuando tengan una pupila dilatada de una forma mucho más clara. Se van a notar todas las partes del cristalino que la van a ustedes notar en su lámpara de hendidura. Estas relaciones que existen en el cristalino, fíjense, tenemos hacia adelante está el iris, hacia atrás está el cuerpo vítreo y está suspendido por unas células de zinc que son fibrillas proteicas que lo mantienen en suspensión desde el músculo ciliar. Cuando el músculo ciliar se contrae, obviamente el músculo ciliar es un esfínter, va a cortar su diámetro y va a permitir que el cristalino se deforme de una forma tal que le va a aportar poder positivo, y eso va a hacer que uno pueda ver, ¿no? Ahora existen múltiples formas de evaluar el ojo. Una de ellas es la tomografía de coherencia óptica, pero si ustedes ven la anatomía, ustedes van a poder orientarse acá en este mapa. En este gráfico, por ejemplo, se ve en la estructura ocular cortada como un huevo, y acá ven una imagen por OCT, una tomografía de coherencia óptica donde se ven todos los espacios, ¿ok? Esta imagen la van a ver muy frecuentemente ahora en los estudios que uno realiza en los hospitales para ver si es que hay glaucoma, degeneración macular o alteraciones a nivel retinal que puedan ocasionar déficit visual. Una de las estructuras muy importantes del cristalino es la cápsula. O sea, si ustedes la comparasen con una lenteja, el cristalino, estamos ahora evaluando la cáscara de esa lenteja. No de la vaina, sino de la misma lenteja, ¿cierto? Entonces, esa cáscara tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, van a ver que en la parte anterior es más gruesa que en la posterior, siendo en la posterior tan delgada como 4 micras, fíjense. Es una estructura muy delgada, y donde es más gruesa básicamente es a nivel del ecuador, ¿no? O menos al borde del ecuador, donde puede llegar a tener entre 21 y 23 micras de espesor. Es ahí donde se insertan, por ejemplo, las fibras, ¿no? de las unidades de zinc. La corteza se va a formar cuando uno nace, pues tiene un núcleo embrionario, antes de eso tiene su grupo fetal, o sea, el embrionario fetal, después un núcleo del niño, después del adulto y después ya una catarata, ¿no? Pero esto de acá tiene esas fibras que se van formando como un ovillo de hilo. Si ustedes miran, la cápsula tiene un epitelio que es un epitelio subcapsular que va a elongar las fibras y después pierden su núcleo y se van a formar fibras en forma concéntrica que van a formar la estructura del cristalino. Por eso que en cirugía ustedes van a notar que es muy sencillo partir al cristalino, porque es como si ustedes tuvieran una madeja de hilo que ha sido formada en forma de enrollado, de un enrollado muy uniforme y muy simple, ¿no? Entonces, esto va a generar unas suturas que uno puede ver con la lámpara de hendidura. La sutura anterior, ustedes van a ver en forma de I, y la sutura posterior en forma de I invertida, Y invertida. Esto lo van a notar en la lámpara de hendidura. Y ahí llega entonces el concepto de la presbicia, ¿cierto? No es que el músculo ciliar deje de funcionar. Lo que pasa es que a los 40 años,
nuestra capacidad para poder hacer lectura se va perdiendo porque ya no existe la capacidad del músculo ciliar de hacer que el cristalino, que antes era casi líquido, se vuelva o se deforme de acuerdo a las necesidades que uno tiene para leer. Esa capacidad se pierde y eso es alrededor de los 40 años y eso se llama presbicia. Y se corrige con un lente positivo. Ustedes van a ver a gente que quiere leer y aleja muchísimo las cosas para poder hacerlo. Y eso ustedes lo notan en los pacientes, ¿no? Yo cuando, a ver, léame esto, y el paciente agarra y aleja las cosas para poder leerla. O te dice, un ratito otro voy a poner en mi lente de lectura. Se pone en su lente de lectura y con eso logran leer. Cuando ustedes tengan síntomas de presbicia en algún momento de su vida, si es que llegan a tener más de 40 años, ustedes van a notar que existe la sensación de que cuando leen las letras se le montan, la sensación de que cuando leen todo se borra, o están leyendo, enfocan un poquito y después nuevamente como si algo se desacomodase, y entonces ahí va a ser necesario que ustedes se den cuenta que van a tener dolor de cabeza, cansancio o astenopia, y eso va a generar que ustedes busquen ayuda y usen una lente intraocular. Una lente, perdón, de montura, estoy hablando mal. Cuando el cristalino se opaca, eso se llama catarata. Y para que tengan una idea, chicos, en el mundo, la primera causa de ceguera es la catarata. O sea, aquí, por ejemplo, en la estadística mundial, más del 50% de los casos de ceguera bilateral. Ceguera bilateral legal, estamos hablando de menos de 20,400, de menos de 20,200 en algunos países. En el país es menos de 20,200, en el mundo es menos de 20,400. Pero existen ciegos de los dos ojos que con su mejor corrección, o sea, quiere decir que ustedes le ponen su mejor lente y ese paciente, a pesar de que le pongan mejor lente, no ven, o ven 20,400 o 20,200. Eso significa que ese paciente no va a lograr ver con nada más que con una solución del problema que trae. La primera causa de esa ceguera es la catarata, ¿ok? Después viene ya el error refractivo, después viene el glaucoma, la retinopatía diabética, la degeneración macular. Entonces, pero la primera causa es la catarata. 4 de cada 1000 en el mundo son ciegos por catarata. ¿Ok? Entonces, acá tienen un cristalino transparente al lado izquierdo y en el lado derecho van a tener una catarata. Fíjense cómo ya el núcleo del cristalino que ustedes están viendo con la lámpara de hendidura está opaco y eso se llama catarata. La opacificación del cristalino puede ser o adquirida o congénita. La más frecuente es la adquirida y la más frecuente de estas es la relacionada a la edad. La diabetes también condiciona un tipo de catarata. Si ustedes se golpean los ojos con algo, probablemente también condicionen una catarata que se llama catarata traumática. Los corticoides causan catarata y cuando existe una inflamación ocular o una uveitis, también se va a formar catarata. La congénita tiene que ver con una mutación genética y eso es muy común en niños que tienen múltiples alteraciones congénitas que van a estar relacionadas al metabolismo, ¿no? ¿Qué ve el paciente con catarata? Pues si yo tengo una lente que está opaca, voy a ver borroso. Si voy a tener una catarata, también los colores que yo percibo no los voy a ver igual que la persona que no tiene catarata. Entonces, mi agudeza visual, que antes yo veía 20/20, ahora baja a 20/40, 20/50, se puede ver 20/200 o cuentadeos, de acuerdo a la intensidad de la opacificación, ¿cierto? De acuerdo a dónde está ubicada esa opacificación, que como vimos puede ser de la corteza, puede ser del núcleo, o puede ser cercana a la cápsula, que también puede proporcionar algunas alteraciones semiológicas que ustedes van a ver en la práctica, ¿no? Pero ustedes van a ver, por ejemplo, un paciente que tiene una pupila blanca y hay que descartar que no sea un leucoma o que sea una catarata. Como lo descarto viendo, pues si es en la parte corneal, eso se llama leucoma, y si es ya en el cristalino es una catarata. Pero es una catarata blanquecina que causa una leucocoria, o sea, una pupila blanca. Pero las cataratas pueden ser tan negras como un sitio oscuro, o pueden ser de color rojo, pueden ser marrones, de todos los colores hay, y que
hacen pues que la visión del paciente sea deteriorada cada vez más. La catarata puede ser clasificada también por su forma, su morfología o por su evolución. Por su forma puede ser subcapsular, o sea, debajo de la cápsula, puede ser en la corteza, puede ser en el núcleo. Y si es por su madurez, ustedes van a encontrar una catarata que puede ser inmadura, madura, hipermadura o morganiana. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un cristalino normal, una catarata nuclear, una catarata subcapsular posterior y una catarata en rueda de carretas que generalmente es cortical. Pero en la lámpara de hendidura van a verlas así. Por ejemplo, ahí ven una catarata subcapsular posterior, una catarata nuclear, porque ahí aprecian el núcleo del cristalino que está opaco. Acá tienen una catarata cortical. Y acá, por ejemplo, una catarata muy caprichosa que se llama en árbol de Navidad, una catarata blanca, una catarata roja, rubra, o una catarata donde la corteza del cristalino se ha licuado y el núcleo, que es más denso, se cae. Ese se llama catarata morganiana. Hay una catarata especial que se llama catarata pseudofoliativa que va a causar glaucoma secundario y es una de las causas principales de ceguera también adicional a la catarata. Y en el Perú tenemos una prevalencia muy fuerte de esta entidad y que va a generar mucha morbilidad ocular porque el paciente no se percata que tiene también una condición que lo está llevando a la ceguera por la presión intraocular elevada. La pseudofolativa es una catarata en la cual la cápsula del cristalino se despelleja y va cayendo al humor acuoso, y esta cápsula despellejada, al tener detritus el humor acuoso, pues en la zona donde va a drenar el humor acuoso, que es en el trabéculo, este se obstruye, y obviamente cuando se obstruye va a elevarse la presión porque sigue continuamente produciéndose humor acuoso, pero este ya no tiene forma de salir del ojo, manteniendo una presión muy alta. Para con nosotros poder comunicarnos en las historias clínicas van a ver esta clasificación que se llama clasificación LOX3, donde uno puede, mirando las fotos que uno tiene en el servicio, clasificar a la catarata de acuerdo a su opacificación del núcleo, a la opacificación de la corteza o a la parte subcapsular posterior. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, tengo una NO2 con una C2 y un P2, que quiere decir que hay una opacidad media, más o menos en la anterior, en la corteza una opacidad leve, y en la posterior tiene una opacidad de una cruz o nada más, ¿no? Entonces, pero no todo el cristalino es catarata, también existen alteraciones del desarrollo. Por ejemplo, hay personas que tienen un cristalino que está incompleto, que se llama coloboma. Este es un coloboma, un pseudocoloboma, porque realmente no es en la mitad, ¿cierto? Pero faltó el desarrollo de esta parte, no hay zónulas, no hay nada. Este es un coloboma de cristalino. Acá tenemos una subluxación de cristalino, por ejemplo, congénita. En el Marfan, o en el síndrome de Weimar-Chezzani, existen estas alteraciones de posición del cristalino y que se llama ectopia lentis y que generan muchos problemas visuales. O el cristalino es tan pequeño, con unas zónulas muy laxas, que ustedes dilatan la pupila y el cristalino se viene para adelante. O sea, esas cosas existen dentro de la patología normal en un cristalino que ha dañado su estructura. Entonces, ustedes van a ver el cristalino opaco, y eso se llama catarata, pero fíjense lo que hay que hacer, que hay que sacar el cristalino y poner algo en su reemplazo, en este caso es una lente intraocular. Entonces, ¿cómo curamos el cristalino? ¿Cómo hemos curado el cristalino conforme han pasado los años? Acá, por ejemplo, tenemos el cristalino opaco, acá está la catarata, que es el cristalino opaco. Se hace un agujero en la cápsula anterior del cristalino y todo el contenido opaco se saca, sale. Y adentro se coloca una lente intraocular. Esa es una técnica que se llama extracapsular. La técnica intracapsular se retiraba el cristalino completo. Eso se hacía hace unos 50 años atrás o 40 años atrás, donde el paciente pues venía a operarse la catarata y el oftalmólogo le hacía una incisión pero de 180 grados y sacaba todo el cristalino, entonces lo dejaba sin lente, y esa se denominaba afaquia.
En cambio ahora colocamos una lente dentro del saco capsular, sacamos el contenido y dejamos el saco capsular suspendido de la zona de zinc y ponemos una lente intraocular en ese saco y el paciente pasa a ser de faco a pseudofáquico. Es una pseudofaquia. Entonces hay un montón de técnicas que uno puede utilizar con la intención de poner una lente intraocular. Fíjense, chicos, ustedes al poner esta lente intraocular también podrían corregir de alguna forma la metropía que tiene su paciente. O sea, si la persona es miope, ¿no? Si la persona es miope, este cristalino, por ejemplo, nuevo, en teoría que es la lente intraocular, podría ya llevar consigo la medida del paciente que tiene o hipermetropía, o miopía, o astigmatismo, o las combinaciones que ustedes creen conveniente, se puede colocar dentro del ojo y podríamos de alguna forma hacer una pseudocirugía refractiva en donde el paciente deja de usar anteojos para ver de lejos. Ahora también existe la posibilidad de poder hacer una cirugía con una lente multifocal, donde el paciente puede recuperar su visión de una forma mucho más eficiente porque va a poder ver de lejos y de cerca. Entonces, ahora les voy a mostrar unos videos que creo que les va... ¿Se ve ahí algo o no? A ver. No se puede ver. Está compartiendo solo la ventana. ¿Se ve la pantalla? Hola. No, doctor, no se llega a ver. ¿No se ve? Ya, entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, ¿ya? A ver. Aquí vamos a parar este video y vamos a compartir de nuevo, a ver. Esto lo vamos a cerrar y vamos a tratar de compartir esta de acá. A ver, ahí se ve. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Ok. Entonces acá vamos a compartirles este video. Este video tiene la intención de mostrarles cómo ha sido en el tiempo las cirugías de catarata. Fíjense acá, van a ver cómo, esta es una cirugía muy antigua, ustedes van a ver acá el iris que es una catarata traumática donde el cristalino está bien opaco, está negro, pero está en una mala posición, está bien metido al fondo y ya se estaba cayendo a la zona del vitrio. Pero miren cómo se hacía antes, se abría el ojo de par en par. Se utilizaban así estos instrumentos, un bisturí, y se abría el ojo completito, ¿no? Y luego, imagínense, se entraba a la cámara anterior y con una tijera van a ver ustedes cómo se abre el ojo en su totalidad. Y luego, una vez abierto, para poder coger el cristalino de una forma adecuada, se utilizaba una punta con hielo que congelaba el cristalino y es como cuando ustedes han visto las películas donde alguien pone la lengua en algo frío y se pega, igualito. Miren ahí, va a congelar el cristalino. Entonces, el cristalino se fija de la cápsula y lentamente retira esa estructura, ¿no? Miren, y se acabó, ¿no? Esa era la época anterior. Después vino esta época donde ya se dejaba el saco, lo que les estaba diciendo a ustedes. Ahí se sacó todo el cristalino, acá más bien vamos a dejar el saco capsular y también teníamos ya la ventaja de tener miren cómo allí se está rompiendo la cápsula anterior con un procedimiento que se llamaba capsulotomía. Entonces uno hacía una micropuntura sobre la cápsula anterior del cristalino para poder abrir un hueco en el cristalino y sacar el contenido del cristalino, para luego después poner una lente intraocular.
La anterior no tenía dónde poner el lente, por eso que no se ponía el lente, y el paciente quedaba áfaco, o sea, sin cristalino. En cambio acá, miren cómo a través de esta cirugía se sacaba la cápsula, se abría el ojo con unas tijeras. Miren la brutalidad de tamaño de incisión, es una, ya no tan grande como la otra, pero grandota, ¿no? Ahora ya no hacemos esas incisiones. ¿Ok? Van a darse cuenta, fíjense, la forma como se abría, y de ahí se presionaba el ojo y se sacaba el contenido, fíjense. Se exprimía el contenido para sacarlo, ¿no? Y salía, pues, la catarata. Y después uno agarraba y ponía puntos para poder cerrar el ojo y aspiraba esos pedazos que quedaban, ¿no? Esos pedazos que quedaban, uno aspiraba con tranquilidad para poner luego, miren, y ahí ya se pone una sustancia que se llama viscoelástico, y de ahí se pone el lente circular, que en ese caso era un lente rígido, fíjense, un lente grande, rígido, que no se podía hacer más que pasarlo por una incisión muy grande. Una vez puesto el lente y centrado en el saco capsular, uno ponía una burbuja y ponía suturas para cerrar la incisión tan grande que uno tenía. Y luego vino y dijeron, pero no, pero muchos puntos, muchas incisiones tan grandes, vamos a hacer una cirugía que no tenga tan grande la incisión, hay que hacerla un poco diferente, ¿no? Entonces dijeron, ok, vamos a buscar una cirugía de pequeña incisión. Y fíjense, ahora apareció ya esta cirugía con una incisión en la esclera más chiquita, de 6 milímetros, ¿no? Se hacía un túnel largo para poder ver, ¿no? Ahí se hacía el túnel. Es un túnel que permitía, fíjense, ahora van a ver cómo el cristalino puede salir como un parto a través de ese canal que uno tiene para poder hacerla. ¿Ven? Ahí se está abriendo la cámara anterior, pero de otra forma, usando cuchilletes diferentes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, por ejemplo, ya se hizo, ya no se hace esas punturas, sino se hace una capsulorhexis, que consiste en un rasgado de la cápsula anterior en una forma circular, para a través de ella sacar el contenido del cristalino, que es, miren, con agua se luxa el núcleo a la cámara anterior y allí se exprime ese núcleo a través de una incisión pequeña de 6 milímetros. Fíjense ahí. Uno exprime la incisión y el cristalino, por la contrapresión, sale, ¿no? Sale expulsado. Y de ahí luego ya se aspira a los restos, ¿no? Los restos que estaban ahí, y luego ya se ponen las lentes intraoculares, que también en este caso va a ser una lente rígida. Fíjense cómo se disminuyó el tamaño de la incisión, ¿ok? Probablemente aquí ya no sea necesario colocar puntos, porque es una incisión tunelizada, pero sí se coloca la lente, pues, ¿no? Una lente rígida que entra al saco capsular. Entonces se va a colocar una lente dentro del saco capsular. Es una lente que tiene unas patitas que se llaman ápticas, que eran ápticas en J modificado, y que permitía, pues, hacer una incisión sin suturas, y el paciente ya no llevaba suturas y tenía una incisión de más allá de 6 milímetros. Pero dijeron, oye, ¿sabes qué? Muy grande, vamos a hacer más pequeño. Y se animaron a hacer unas cataratas bien grandes por una incisión mucho más pequeña, ¿no? De 4 milímetros, para poder poner ahí un lente que ya se doblaba. Pero miren esta catarata, que es una catarata monstruosa, es negra, es dura, y como el cirujano acá va a partir la catarata dentro del ojo. Ya no la saca completa, sino la parte. Fíjense el tamaño de esa catarata. El grosor de esa catarata.
Entonces uno coloca, miren ahí, van a luxar hacia la cámara anterior y después se coloca una base y se la parte, ¿no? Por ejemplo, ahí miren, ven, estoy colocando viscoelástico para luxarla, la luxa completamente. Una vez que está luxada, fíjense el tamaño que tiene esa catarata, una vez luxada, entonces ahora pone una base y dentro del ojo la parte. Una vez partido, lo que hace el cirujano es meter una pinza y va a sacar los fragmentos, ¿no? Esta técnica se llama facofractura. Faco porque faco se abre cristalino, ¿no? Y fractura porque lo que la fractura que está haciendo. Fíjense ahí, sacó la catarata por 4 milímetros, una catarata que podía haber salido solamente por 10 milímetros o 14 milímetros. Fíjense ahí, aspira los restos y mete su lente y no coloca puntos. Entonces fíjense cómo va evolucionando la cirugía. Poco a poco ya, si dejamos de poner puntos, lo que va a pasar es que ya no vamos a ocasionar astigmatismo ya. ¿Ok? Miren ahí, ya pusieron el lente. Pero dijeron, no, esta incisión sigue siendo grande, es una erizada y con mucho riesgo, vamos a reducirla mucho más. El paciente no tenía suturas, pero era una incisión mucho más grande. Entonces dijeron, no, vamos a hacer una incisión mucho más pequeña. Y aparece lo que actualmente hacemos, que se llama facoemulsificación. ¿Ok? Entonces ahí ven, por ejemplo, se hace una incisión en la córnea, una incisión accesoria para poder manejar la segunda mano, y ahí, fíjense, se mete una pinza que se llama Dutrata y se hace la capsulorhexis, como les había comentado, y todo se hace a través de la córnea. Ahí no existe sangrado, porque la córnea no sangra, empieza a vascular, ¿cierto? Entonces ahí estamos haciendo la rhexis. Y allí vamos a hacer todas las maniobras que nos permitan, a través de una incisión pequeña de 2.2 milímetros, hacer una facomulsificación, que es una emulsificación del núcleo con un instrumento que se llama facomulsificador, que manda de ondas de ultrasonido, ondas de choque, que hace que el cristalino se diluya de una forma tal que uno puede extraer el cristalino. Ahí está el aparato, que es una sonda de aspiración con ultrasonido, y uno puede fácilmente partir el cristalino e ir comiéndoselo con esta sonda para que podamos tener la posibilidad de tener un acceso hacia el saco de cristalino ya vacío, porque ya no está los fragmentos de núcleo ni de corteza, y colocar una lente que en este caso ya va a ser una lente plegable, una lente que se puede doblar y se puede colocar dentro del ojo. Entonces, ahora van a ver ustedes, una vez terminado la facomulsificación, que es justamente usar el ultrasonido para extraer todos los fragmentos que tienen ahí, ¿no? Se dan cuenta que esto es una cosa que ahora ya se hace de rutina, y van a ver que el paciente, una vez que hemos hecho esto, ya podemos colocar el lente intraocular a través de una incisión pequeñita. Ahora lo van a ver. Esta incisión pequeña permite que los pacientes pues se recuperen rápidamente. O sea, una vez que uno ha terminado la cirugía y el paciente está mirando, ya puede percibir mejor de lo que no veía con su catarata, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, miren, se acabó la aspiración de los restos, se hace mecánicamente, ¿no? Con el equipo, y después se coloca la lente intraocular dentro del saco, fíjense. ¿Se dan cuenta? Ahí con lo que miren cómo el lente entra plegado, y eso hace que uno tenga, pues, miren ahí la cantidad de lente puesto dentro del saco, la cantidad de opciones que te brinda, ¿no? O sea, ustedes pueden colocar acá una lente monofocal, multifocal, tórica para astigmatismo, ¿no? Entonces, les permite corregir muchas cosas cuando ustedes operan una catarata.
Ahí está aspirando todos los restos de corteza. ¿Ok? Y así el paciente, pues, se queda ya con una muy buena visión, porque ya no tiene cristalino opaco, y el lente ocular está justo en el saco capsular, o sea, ya no tiene esa dificultad, ¿no? Que tiene opacidad, y este lente corrige la parte dióptrica, o sea, de la cantidad de dioptrías que tenía su cristalino, está reemplazado por este lente que también tiene la misma cantidad de dioptrías, o las dioptrías que necesita para poder ver mejor. Pero ahí no se quedó todo. Dijeron, pero ¿por qué si lo hacemos manual, vamos a hacerlo con láser? Entonces, ahora se hacen las incisiones con láser, fíjense ahí. Ustedes pueden hacer la capsuloresis, que porque hacíamos en el cristalino esa rotura redonda, la haces con láser. La ventaja que tiene es que esto te va a quedar en 360 grados, todo igualito, ¿no? Se parte el cristalino con láser también, ahí están partiendo el cristalino con láser. ¿Okay? Se hacen las incisiones con láser también, ahí van a ver cómo hacen las incisiones con láser, y eso a ustedes les va a dar una idea de que pues las incisiones están realizadas en una forma muy simétrica y del tamaño que ustedes quieren, ¿no? Ahí están hechas las incisiones, y de ahí en adelante ya vuelven a sacar al paciente y lo llevan al facomulsificador, y con el facomulsificador hacen los mismos pasos que hacían cuando lo hacían en forma manual. La ventaja está en que ahora pues las incisiones son muy exactas. Por ejemplo, ahora van a ver la capsulorexis sobre la cápsula anterior, tiene exactamente el mismo tamaño que ustedes predijeron, y la forma, miren qué redonda se ve. Ahí ven cómo el ácido ha fracturado esta catarata, que es muy blandita, y que lo único que hay que hacer es aspirarla, ¿no? O sea, se vuelve a usar el facomulsificador, y ahí está aspirando el contenido cristalino para quedarse solamente con la bolsa, ¿no? O sea, aspirando ya la corteza y esas cosas, ¿no? Pero es una catarata muy blanda que ha hecho que pues, el cirujano pueda colocar este lente intraocular por una incisión pequeña dentro del ojo, y va a quedar de una forma pues espectacularmente centrada, del tamaño que ustedes han querido, que generalmente es menor que el tamaño que tiene el ojo, ¿no? O sea, el cristalino, el nuevo que tenemos ahí, tiene 6 milímetros, la Rexis tiene 5.5. Entonces, esto es la evolución de la cirugía de cataratas, que ahora ustedes tienen, como para poder entender qué es lo que pasa cuando ahora operan un cristalino, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, estamos listos para contestarlo. ¿No hay preguntas? Ok. Wilson, el viernes tenemos cirugía, pues ahí te esperamos. Sí, doctor. Nos estamos viendo. Ahí nos vemos. Suerte, chicos, ya que no hay preguntas, espero que haya sido clara la clase. Hasta luego. Gracias, doctor.